las tablas y demás, se complejiza un poco más, así que, bueno, la idea es ver momento de inercia, centrífugo, baricéntricos, giro de ejes y hacer ejercitación. Vamos a tratar de meter todo eso en la misma clase, y si no, seguiremos para la próxima. La idea es seguir con el ejercicio que ya les había dado. Había un ejercicio, a ver si yo lo copié, este mismo ejercicio. Este ejercicio se los di la clase pasada, lo desarrollamos, teníamos poco tiempo porque se nos va rápido la clase, pero bueno, desarrollamos los baricentros de la sección. Es un ejercicio muy básico. Utilizamos 4 áreas. Bueno, ahora vamos a desarrollar todos los momentos de inercia respecto a esto. ¿Y qué significan y para qué sirven? Como profesionales les va a servir los momentos de inercia, les va a servir mucho, pero mucho les va a servir para comprender cómo se comportan las estructuras. Así que, sin más, ¿hay alguien que quiere acotar algo por estilo? Arrancamos. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos, como siempre, una sección genérica, que puede ser cualquier tipo de sección. Ya sabemos y determinamos el baricentro de la sección, el punto G, que es donde se concentra toda la masa y todo el peso de la sección que estamos analizando, y para 2 ejes ortogonales, cualesquiera, que podíamos partir de cualquier par de ejes X sub 0 y Y sub 0 y después determinar los ejes baricéntricos. Ambos, obviamente, ortogonales, ¿sí? Entonces, vamos a definir el momento de inercia como I de XG al integral del área de I cuadrado diferencial área. Ahora, en este caso, la coordenada I está multiplicada por ella misma, está al cuadrado. Nosotros habíamos ya determinado, para poder calcular los baricentros de la sección, el momento estático, que el momento estático de la sección estaba con la variable elevado a la 1. Ahora la variable va a estar elevada al cuadrado. Por lo tanto, para cualquier diferencial área, nosotros vamos a tener una distancia X y una distancia Y. Esto ya lo vimos, y esta distancia, que es la hipotenusa entre X e Y, es X cuadrado más Y cuadrado raíz, ¿no? Bien, entonces podemos determinar también que el momento de inercia baricentro respecto al eje Y es la integral del área de X cuadrado diferencial área. Y el momento centrífugo, ahora vamos a saber qué estábamos hablando cuando decimos momento centrífugo, es igual a la integral de área de X por Y diferencial área. Estos son los momentos de inercia y centrífugo. Estos son momentos de inercia y este es el momento centrífugo. Y este es el momento centrífugo. Centrífugo baricéntricos. Y como dijimos, está la variable, las distancias, están elevados al cuadrado. Por lo tanto, si ambas están elevados al cuadrado, tanto el momento de inercia respecto al eje X, baricéntrico, respecto al eje Y, baricéntrico, siempre van a dar positivo. Siempre van a dar positivo. ¿Por qué recalco esto? Porque si ustedes ponen un momento de inercia cuando hacen un ejercicio, les da resultado negativo, está mal todo el ejercicio. Y el momento centrífugo, por tener coordenadas X y coordenadas Y respecto
del área analizada, del diferencial área analizada, puede ser negativo, positivo, negativo y positivo. Tiene que ver con el cuadrante. Y si una de las distancias es 0, el momento centrífugo sí o sí tiene que dar 0. Por lo tanto, el centrífugo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, teniendo un diferencial área, si tengo una área analizada para el momento centrífugo. Ahora, si tengo un diferencial área para el momento de inercia, tanto JI y JX y JI, siempre este va a ser positivo. Siempre va a tener valor positivo. ¿Sí? ¿Estamos? Seguimos. Ahora, hay un teorema que siempre se toma y siempre se utiliza, que es el teorema de Steiner. ¿Qué dice Steiner? Si yo tengo una sección, cualesquiera, ya determiné el baricentro de la sección, ya sabemos calcularla. Tenemos un eje baricéntrico, eje XG en este caso, puede ser para cualquiera, el Y también, y tengo un eje paralelo X respecto al XG. Esta es un área y la distancia que yo tengo entre ambos, le voy a poner cualquier valor, un valor A, que va a variar según la distancia que yo tengo respecto a los dos ejes. El momento de inercia, puse J, pues se pone I o se pone J, después van a ver, es lo mismo, esto es igual a esto. Entonces dice que JI es igual al momento de inercia baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo cualquier momento de inercia respecto de un eje baricéntrico, puedo sacar el momento de inercia respecto de cualquier eje que sea paralelo a mi eje baricéntrico. Dicen, ¿para qué quiero esto? Sirve y mucho. Cuando empecemos a resolver, nos vamos a dar cuenta de que es así. Bien, ¿y cómo es la demostración? La demostración es muy sencilla. Esta demostración la pedimos siempre. Siempre se pide esa demostración. Mucho se pide en los finales. Entonces, ¿cómo es? Yo tengo un eje X, tengo un eje XG, que es el eje XG baricéntrico. Tengo un área común y cualquiera. Tengo mi baricentro que pasa por el eje XG baricéntrico. Esta es un área cualquiera y esta es la distancia A, como ya sabemos. Para cualquier diferencial diferencial área, voy a tener una distancia I, que va a estar dada desde el baricentro del diferencial área que yo tengo hasta el eje Y, hasta el eje XG, perdón. Este sí. Entonces, esto va a ser igual al diferencial área de I más la distancia A entre ejes. Estoy haciendo lo mismo que acá, salvo que acá estoy sumando la distancia entre ambos ejes.
¿Sí? Por lo tanto, esto es igual, como es al cuadrado, es la integral del área del cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si lo separo, esto va a ser igual a la integral de i cuadrado, diferencial área, más 2a sale de integral y diferencial área, a como es constante, sale integral diferencial área. ¿Sí? Esto ya lo sabemos. I cuadrado diferencial área es el momento de inercia baricéntrico. Esto ya sabemos cómo se define. Es A por la integral del área diferencial área, es área, por A cuadrado. Y esto que tenemos acá, lo vimos la clase pasada, es el momento estático respecto de un eje baricéntrico. ¿Se acuerdan qué valor daba el momento estático de un eje baricéntrico? Lo vimos en la clase pasada. El momento estático de un eje baricéntrico es igual a 0. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje buscado, paralelo al baricéntrico, va a ser igual al momento de inercia baricéntrico más el área por la distancia entre ellos al cuadrado. Esta pequeña demostración, que siempre se toma esta demostración, no sé por qué razón, nunca la hacen, es muy sencilla y siempre se descuentan puntos. Entonces toma mucho en el final. ¿Sí? Bueno, vayamos a ver a las figuras geométricas. Esto es a nivel teórico, de dónde salen los momentos de inercia. Ahora vayamos a ver cómo poder calcular estos momentos de inercia respecto de las figuras geométricas que nosotros conocemos. ¿Sí? Bien, entonces empecemos por una sencilla. Ustedes tienen bastantes definiciones, no sé si pudieron ver los apuntes, no sé si los imprimieron, no sé si imprimieron las tablas, no sé si tienen las tablas, vamos a utilizar ahora para poder calcular. Entonces tenemos una sección, por ejemplo, una sección rectangular, cualquier sección, le ponemos dos ejes, que son los ejes que siempre iniciamos, el J y el X0, perdón, y el Y sub 0. Esta distancia la vamos a llamar altura, esto es genérico, esta distancia es la base. Este es el punto 0, 0, y nosotros sabemos que el momento de inercia respecto al eje X sub 0 va a ser igual a la integral del área de I cuadrado por diferencial área. ¿Sí? Hasta acá seguimos haciendo lo que venimos haciendo. Entonces, para poder realizar la integral desde 0 al valor h del área rectangular, voy a tomar un pequeño diferencial I, y esto va a estar integrado
desde una distancia I al baricentro del diferencial I. La mitad, obviamente, donde va a estar el centro del diferencial I, es B sobre 2. ¿Sí? Entonces, si hago la integral de toda el área de I cuadrado, entonces tengo que integrar desde 0h I cuadrado, y diferencial área es diferencial I por B. ¿Sí? B es constante, sale de la integral. I cubo sobre 3 desde h a 0. Es B por h cubo sobre 3. Este es el momento de inercia del rectángulo respecto al eje x sub 0. Si lo hago respecto al eje y sub 0, me va a dar al revés, b cubo por h sobre 3. ¿Sí? Entonces, muy fácilmente se obtiene el momento de inercia respecto a un eje x sub 0 e y sub 0. En este caso, son los ejes que abrazan la pieza. Pero, ¿cuáles son los ejes que a mí me interesan? Esto me interesa, o sea, me sirve tener los momentos de inercia respecto a estos ejes. Pero ¿cuáles son los ejes que más me interesan? Qué callados que están. Los baricéntricos. Bueno, exactamente, los baricéntricos. Los baricéntricos son los ejes en el cual para cualquier área o cualquier sección que yo invente, realice en taller y demás, me va a servir para determinar la resistencia de esa pieza. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trasladar el momento de inercia respecto del eje x sub 0 al baricentro de la pieza? Por Steiner. Los que están con los micrófonos, por favor, fíjense. Entonces, Steiner dice que el momento de inercia respecto a x sub 0 es igual al momento de inercia respecto al baricentro más el área por la distancia entre ellos al cuadrado. Este ya lo tengo, es base cubo, perdón, es base por h cubo sobre 3 jxg, el momento de inercia respecto al baricentro es el que necesito, por el área, que es la base por altura, y por la distancia entre ambos al cuadrado. Si este es mi pieza, y coloco el baricentro de la pieza, estoy tirando las diagonales, esto ya lo vimos, este va a ser mi eje baricéntrico, este va a ser mi xg baricéntrico, y por lo tanto la distancia entre ambas va a ser la altura dividido 2. Por lo tanto, acá es h dividido 2 al cuadrado. ¿Sí? Base altura cubo sobre 3 menos base altura cuadrado sobre 4. Esto es igual a jxg. Si resuelvo esto, me va a terminar dando base por altura cubo sobre 12. Este es el momento de inercia respecto al eje baricéntrico. Y si lo realizo
respecto al otro eje va a ser base cubo por h sobre 12 el momento de inercia baricéntrico respecto al eje Y, ¿no? Estos valores son importantísimos. Ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces ya determinamos los momentos de inercia, tanto respecto a los ejes originales y los ejes baricéntricos. Las cuentas son bastante sencillas. ¿Qué nos queda determinar? Como empezamos en esta teoría, hicimos los momentos de inercia baricéntricos, lo definimos respecto de los dos ejes, y después definimos lo que es un momento centrífugo. En este caso, para el diferencial área, había dos distancias respecto al diferencial área para poder barrer toda el área de la sección. Entonces, vayamos a determinar el momento centrífugo de la sección. Entonces, por definición, tenemos que el momento centrífugo de la sección es igual JXY sub 0 es igual a la integral del área de X por Y diferencial área. Eso lo que escribimos al principio de todo. Esta es, por definición, el momento centrífugo respecto a los ejes X sub 0 e Y sub 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos acá al dibujito. El diferencial Y, el diferencial área, perdón, va a ser diferencial Y por B. Esto es igual. Diferencial Y por B. Y ahora, el valor de X, va a ser B sobre 2. Seguimos con lo mismo. Esto es B sobre 2 por Y por diferencial área, que es diferencial Y por B. ¿Sí? B sobre 2 sale de la integral. B también sale de la integral, es B cuadrado, integral del área de Y diferencial Y. Esto es B cuadrado sobre 2, Y cuadrado sobre 2, desde 0 a h, que es la integración. Por lo tanto, es B cuadrado por h cuadrado, 2 y 2 por 4. Entonces, el momento de inercia centrífugo respecto a los ejes X sub 0 e Y sub 0 va a ser B cuadrado por h cuadrado sobre 4. Respecto de un área rectangular. ¿Y cómo conozco los valores para los baricentros de mi sección? Obviamente hago lo mismo por Steiner. Jx sub 0 y sub 0 va a ser igual al Jxy baricéntrico, centrífugo baricéntrico, por el área por las distancias entre ambos ejes, tanto del eje X como del eje Y. Entonces, voy a pasar esto para acá. Voy a sacar el baricentro, va a ser el centrífugo respecto al eje X sub 0 y sub 0, B cuadrado menos H cuadrado sobre 4, menos el área, que es base por altura, y las distancias entre ambos ejes va a ser, si este es el eje Y sub G, va a ser esta distancia y va a ser esta distancia. Por lo tanto, va a ser H sobre 2 y B sobre 2.
h sobre 2 y b sobre 2. Base cuadrado por h cuadrado sobre 4 menos base cuadrado h cuadrado sobre 4. Da exactamente lo mismo, por lo tanto, esto es igual a 0. El momento centrífugo JIG de un rectángulo es igual a 0. ¿Sí? Perdón. Es igual a 0. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué es igual a 0. ¿Por qué pasa cuando es igual a 0 el momento centrífugo? Vayamos a las tablas. Esperen que las haga. ¿Tienen las tablas por ahí? ¿Alguien imprimió las tablas? ¿Alguien las tiene o algo por el estilo? Sí. ¿Se las Sí. puede ver? Sí. Bien. Bueno. Vayamos a las tablas. Miren estas tablas. Voy a acomodar las cosas mejor. Miren estas tablas. El rectángulo. El baricentro del área ya sabíamos. Es altura sobre 2, h sobre 2, habíamos hecho para un triángulo. Ahora lo estamos haciendo para un rectángulo. Fíjense los momentos de inercia respecto al J, respecto al eje X y el eje Y, que sería el eje X sub 0 e Y sub 0. Nosotros habíamos determinado que el momento de inercia respecto al eje X sub 0 era base altura cubo sobre 3. Base por altura cubo sobre 3. Y respecto al eje Y sub 0, base cubo por altura sobre 3. Base cubo por altura sobre 3. Y después lo que hicimos es pasarlo por Steiner. Fíjense que yo hice la flechita así, lo pasamos por Steiner, ¿verdad? La flechita es para el otro lado. Lo pasamos por Steiner. Dijimos que el momento de inercia baricéntrico es base altura cubo sobre 12. Base altura cubo sobre 12. Y para el otro eje, el JIG, era base cubo por altura sobre 12. Y el momento centrífugo que calculamos, finalmente, era JIG baricéntrico 0, que es esto que calculamos acá. El baricéntrico 0, y respecto al eje X sub 0 y sub 0, base cuadrado, altura cuadrado sobre 4. Base cuadrado, altura cuadrado sobre 4. Esto mismo que hicimos acá, para este cálculo, se puede hacer para todas las secciones. Tienen cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, trapecio, media circunferencia. Tienen todos. Circunferencia, media circunferencia, cuarto de circunferencia. Bueno, o sea que tenemos para todas las figuras geométricas. Y es esto mismo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo les hice recién, es exactamente lo mismo para cada una de las secciones. O sea, partir de la definición de lo que es el momento, los momentos de inercia del momento centrífugo, y después por Steiner llevarlos a los baricentros. No es ni más ni menos que eso. O sea que toda esta tabla ya estarían en condiciones, fíjense en los apuntes, estarían en condiciones de poder realizarlas, porque no es más que eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ya sabemos de dónde sale la tabla. ¿Se acuerdan que les dije en su momento que el ingeniero no solamente tiene que usar las tablas, sino tiene que saber de dónde sale? Así que, por esa razón, es que sí o sí les tengo que dar la teoría de cómo
se resuelve esto. ¿Sí? Bien. Bien, entonces ya sabemos de dónde salen todos los valores de la tabla. Ahora, vamos a ver qué sigue con el apunte. Los apuntes tienen, ahora estoy viendo el apunte, ustedes tienen para un triángulo, van cambiándolo, Marco, un triángulo, para un círculo, tienen para varias figuras. Y si quieren divertirse, que no creo que lo hagan, es poder hacerlo para las otras figuras que no tienen. Pero el desarrollo es exactamente lo mismo. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a un tema que es giro de ejes y poder determinar, nosotros determinamos el momento de inercia del centrífugo respecto a un par de ejes ortogonales baricéntricos. ¿Sí? Que es lo que determinamos y lo que tienen las tablas. Pero lo que no tienen las tablas es que si nosotros queremos girar esos ejes baricéntricos, ortogonales, girarlos y determinar cuánto valen los momentos de inercia. Perdón, estoy tomando agua. Los momentos de inercia respecto de esos ejes girados. Esta teoría, esta parte de la teoría, está en los apuntes, no está muy bien definida, a mi criterio. Yo pondría toda la base de cálculo matemático respecto de dónde salen eso. Sé que es un poco engorroso, pero se los voy a dar porque me parece que es la única manera, haciendo el desarrollo matemático, es la única manera que nosotros podemos determinar el por qué queremos girar la terna de ejes. Entonces, tenemos un área genérica, cualquier área genérica, de área A, una sección genérica. Ya sabemos dónde tenemos el baricentro, lo estoy poniendo en cualquier parte, pero para este dibujo estaría acá, tendría que agrandar un poco más el área, pero sabemos que está en ese punto. Y vamos a colocarle los ejes baricéntricos, XG e IG, y ahora lo que quiero hacer, como yo les dije, es poder girar. Yo ya tengo el área, ya tengo las secciones, ya tengo el baricentro de la sección, ya tengo los ejes baricéntricos y ya obtuve los momentos de inercia JXG, JIG y JXIG baricéntricos. O sea que tuve los momentos de inercia y momentos centrífugo baricéntricos. Yo ya los obtuve. ¿Sí? Y ahora lo que quiero hacer es, quiero girar estos dos ejes ortogonales para cualquier lado, para arriba o para abajo, y quiero determinar los momentos de inercia respecto a esos dos ejes girados. ¿Se entiende el concepto? Hola. Veo que no tengo mucha respuesta. Bueno, vamos a tener que seguir, es la única manera. Entonces, giro los ejes, cualquier ángulo. Estos dos ejes son perpendiculares, por lo tanto este también es perpendicular a este. Estoy viendo que en el apunte le pusieron X, y X'. Vamos a seguir poniéndole lo mismo. O sea que acá le vamos a poner X.
Este va a ser X y este va a ser X'. Y este va a ser Y'. Voy a seguir con el mismo. Bien, entonces lo giré respecto a un ángulo cualquiera, un ángulo alfa. ¿Sí? Hasta acá, nada nuevo bajo el sol. Si yo tengo para un análisis de un diferencial área, cualquier diferencial área, porque yo voy a barrer a toda la sección, pero mi análisis va a partir de un diferencial área para poder integrarlo a todo. Yo sé que esta distancia, forma perpendicular, va a ser el valor de X. Va a ser la distancia X. Y esta distancia, forma perpendicular, va a ser la distancia Y. ¿Sí? Y para los ejes X' e Y', en forma perpendicular, voy a tener esta distancia. Va a ser Y'. Y esta distancia, forma perpendicular, va a ser X'. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Yo lo que sí sé, que el momento de inercia, ya lo definimos, va a ser la integral de XA diferencial área. Y el momento de inercia de XG va a ser la integral de A por Y diferencial área. Esto ya lo definimos, al cuadrado, perdón. Esto ya lo definimos. Es la definición de los momentos de inercia. Lo hicimos en la primer filmina. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer esto mismo, determinar esto mismo, para los ejes girados. Miren lo que vamos a hacer. Nosotros necesitamos determinar los valores de X' e Y' para los nuevos ejes, porque ahora salimos desde X a X' y desde Y a Y'. ¿Sí? Los momentos de inercia, el J y' G, va a ser la integral del área de X' cuadrado diferencial área. Y el J X' G va a ser la integral del área de de Y' al cuadrado diferencial área. Entonces tenemos que determinar estas dos distancias. Entonces, lo que podemos hacer es trasladar forma paralela esta respecto a este punto. Es una forma de ayudarnos. Fíjense, esta lo hago así. Esta es alfa. Por lo tanto, esta sigue siendo alfa. ¿Me siguen? Este valor de esta recta es X. Por lo tanto, esta es X coseno de alfa. ¿Sí? Si esta es alfa y esta es X, este cateto es X coseno de alfa. Y si proyecto esta para acá, esta es alfa, la rotación entre ambos ejes es alfa, por lo tanto este es alfa,
el opuesto de I es I seno de alfa. Esta distancia es I seno de alfa. Por lo tanto, X' es X coseno de alfa más I seno de alfa. X' va a ser igual a X coseno de alfa más I seno de alfa. Por lo tanto, este valor ya lo tengo para poder ponerlo en la fórmula y desarrollarlo. Ahora, ¿cuál es I'? Tenemos que hacer el mismo desarrollo. Una de las formas, hay varias, porque hay que trabajar con este gráfico. Una de las formas es esta. Si esta es I, este cateto es I coseno de alfa. Por lo tanto, esta distancia es I coseno de alfa. Esta distancia, que es esta distancia, es I coseno de alfa. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Y esta distancia que está acá, si tenemos este triángulo rectángulo, este era X coseno de alfa, por lo tanto, esta es X seno de alfa. Entonces, I coseno de alfa menos X seno de alfa. Y prima es igual a I coseno de alfa menos X seno de alfa. Por lo tanto, ya tengo los dos valores de X' y Y' para poder desarrollar matemáticamente las cuentas y obtener los momentos de inercia respecto a los ejes girados. Entonces, como Y' es I coseno de alfa, X seno de alfa, voy a poner una fórmula. Jx'(g) es igual a la integral de I' cuadrado diferencial área respecto al área. Integral del área, I' es I coseno de alfa menos X seno de alfa al cuadrado diferencial área. ¿Sí? Vamos a desarrollar esta cuentería. Lo que más importa es la determinación de los ejes girados y las distancias respecto a los nuevos ejes, no a los ejes X e Y, sino a los ejes X' e Y'. Integral del área. Entonces, como esto es al cuadrado, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer los pasos. I cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2 I coseno de alfa X seno de alfa más, como está al cuadrado, es X cuadrado seno cuadrado de alfa diferencial área. Coseno
Seno, sí, está bien. Integral del área. Ahora hay que hacer la integral para cada uno de las ecuaciones. Saco el coseno cuadrado porque es constante. Coseno de alfa también. Seno de alfa también. Me queda xy 2 integral del área de i xy diferencial área. Y x diferencial área. Más el seno sale. Seno cuadrado de alfa integral del área de x cuadrado diferencial área. Ahí está. Fíjense, i cuadrado diferencial área, ya sabemos qué es. Integral del área de xy diferencial área, también sabemos qué es. Y x cuadrado, la integral del área de x cuadrado. Este es el momento de inercia de xg. Este es el momento centrífugo. G, y este es el momento baricéntrico respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual al coseno cuadrado de alfa, jxg, menos 2 coseno de alfa, seno de alfa, jxig, más el seno cuadrado de alfa, jig. ¿Sí? Bien, acá hay un artilugio matemático que realiza Marco para el ejercicio. Hay varias maneras, pero dice que el seno de 2 alfa es igual a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces, jx' es igual, si esto lo cambio respecto a lo planteado, me va a dar 2 seno de alfa por jxig más el seno cuadrado de alfa jig. Esto es lo que tienen ustedes en el apunte. El momento de inercia baricéntrico respecto al eje x' va a ser el coseno cuadrado de alfa por el momento baricéntrico respecto al eje xg, menos el seno de 2 alfa respecto al centrífugo baricéntrico, más el seno cuadrado de alfa respecto al momento de inercia y baricéntrico. Ahora bien, esto se hace obviamente para los dos ángulos. Ahora bien, hay de todos estos ejes, ¿yo por qué los quiero rotar? Yo le puse un ángulo alfa, cualquiera, puede ser cualquier ángulo alfa, pero hay uno y solo un ángulo que es el importante. ¿Cuál va a ser ese importante cuál va a ser ese importante de ángulo? El que me dé para estos dos ejes x' y' el mayor valor y el menor valor. Por lo tanto, yo voy a tener estos dos ejes para los ejes x e y, voy a tener dos momentos de inercia y un centrífugo. Pero después cuando gire estos ejes, va a haber dos ejes girados en un cierto ángulo que me va a determinar el valor máximo del momento de inercia respecto al eje x o y el valor mínimo respecto al eje x' o y'. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Pues yo tengo cualquier figura geométrica. Nosotros estábamos viendo figuras geométricas como básicas, el cuadrado, el triángulo.
Pero después esta área puedo llegar a tener en un futuro, si yo hago el cálculo de una estructura y necesito con varias piezas formar una pieza doble, triple, con varios ángulos o varios perfiles o demás, yo voy a tener una composición de piezas, como por ejemplo esta pieza que nosotros calculamos el baricentro. Yo voy a tener una composición de piezas que va a ser una pieza compuesta. Y yo voy a saber los momentos de inercia respecto al baricentro X e Y. Pero va a haber otros ángulos que al girar la pieza me va a determinar que yo voy a poder tener mayores momentos de inercia o el menor momento de inercia. ¿Sí? Es muy importante. ¿Y por qué quiero determinar eso? Porque con eso me va a determinar cómo tengo que colocar la pieza para darle mayor rigidez. Ahora vamos a ver un dibujo respecto a eso. Entonces, si yo tengo esta fórmula, que es la que me representa mis momentos de inercia respecto al eje X', que es en función de los momentos baricéntricos, los momentos de inercia baricéntrico y centrífugo, ¿cómo sé que este valor, cómo puedo determinar un alfa para que este Jx' sea máximo o mínimo? Están dormidísimos. Era una pregunta, ¿eh? Bueno, para determinar un alfa, yo tengo una función que depende de alfa, en este caso. Y yo quiero determinar, acuérdense de análisis matemático, le quiero determinar un máximo o un mínimo. ¿Cómo hago? Y debería Derivar. derivar la expresión de la función y igualarla a cero. Ahí está. Exacto. Ya tengo la expresión y ahora tengo que derivarla e igualarla a cero. Por lo tanto, la derivada de J'xg respecto de alfa va a ser igual. Derivo esta función, se la hago directamente, vamos a estar copiando así, no tenemos que estar pensando. Por lo tanto, la derivé y la igualé a cero. Como me dijeron, para obtener un máximo o un mínimo, un máximo o un mínimo, tengo que derivar e igualar a cero. Para poder desarrollar esta ecuación, me puedo sacar los dos y puedo dividir por -2. ¿Sí? Entonces me queda toda la función coseno de alfa, seno de alfa, Jxg, más coseno de alfa, estoy dividiendo por -2 toda la ecuación. Cuando desarrollo todo esto y pongo que un artilugio matemático, si el seno de 2 alfa es igual a 2 por el seno de alfa, lo mismo, coseno de alfa que habíamos utilizado, me queda que el seno de 2 alfa sobre 2 Jxg más coseno de 2 alfa Jxig menos el seno de 2 alfa dividido 2 Jig es igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí nada nuevo bajo el sol. Si acomodo esta ecuación, fíjense que tengo seno de 2 alfa dividido 2 y Jxg y Jig. Si acomodo esta ecuación, la resto, lo multiplico por seno de 2 alfa sobre 2 y dejo esta ecuación más coseno de 2 alfa Jxig es igual a 0.
Fíjense que esta ecuación que está acá, este valor es el momento centrífugo respecto de J, X, Y, G. Y esto es igual a 0 por definición. No sé si lo tienen en apunte. Sí, acá lo veo, a ver. Acá está. Acá lo tiene. No, tampoco lo tienen desarrollado. Bueno, hay todo un desarrollo para determinar, no los quiero aburrir, no lo tienen desarrollado, tienen tiene una simplificación y que determina, si ustedes desarrollan esta ecuación, les va a dar que es el valor del momento centrífugo baricéntrico igual a 0. No los quiero determinar con eso. La cuestión es que y esto es lo importante, para dos ejes girados, y que estos dos ejes, para que te dé un valor máximo y mínimo de momentos de inercia, en ese caso, para dos ejes girados ortogonales, para ese ángulo que yo voy a determinar, me va a decir que el momento centrífugo de la sección tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Esta es la parte difícil, digamos. Esta es la parte difícil. Entonces, para poder desarrollar esto, le voy a copiar exactamente como lo tienen en el apunte, para poder sacar este ángulo, que este ángulo te dé 0 y que sea el momento centrífugo igual a 0, si yo esta ecuación la sigo trabajando, voy a obtener, la voy a copiar directamente y no voy a hacer el desarrollo, si yo sigo trabajando esta ecuación va a ser igual a la tangente de 2 alfa igual a 2 por J, X, Y, G, dividido J, Y, G menos J, X, G. Esta es la ecuación que yo voy a determinar el ángulo necesario para obtener un momento máximo o mínimo, momento de segundo orden máximo o mínimo. Y en ese caso, y solamente en ese caso, voy a tener el momento centrífugo igual a 0. Por lo tanto, resumidas cuentas, y esto es lo más importante, esta ecuación es la más importante. ¿Qué sucede? Y esto es por definición. Si el momento centrífugo respecto a dos ejes resulta nulo, entonces a esos ejes se les denomina ejes conjugados. ¿Sí? O sea, si yo tengo dos ejes cualesquiera, en este caso son dos perpendiculares, pero tengo dos ejes que yo determiné, en este caso podría ser uno así y otro así, o sea que no son perpendiculares, y el momento centrífugo es nulo, a esos ejes se los llama
conjugados de inercia. Ahora bien, que es todo el desarrollo que tuvimos. Si el momento centrífugo respecto a dos ejes octogonales entre sí es nulo, a esos ejes se denomina ejes principales de inercia. Y esto es importantísimo, que es el desarrollo matemático que nosotros determinamos. Cuando el momento centrífugo respecto a dos ejes ortogonales, es el desarrollo que hicimos, respecto a dos ejes ortogonales, es nulo, esos ejes son ejes principales de inercia. Y para esos dos ejes principales de inercia, alcanza un valor máximo para un eje para uno de ellos, y un mínimo para el otro. ¿Por qué? Porque hicimos la derivada de la ecuación respecto a dos ejes ortogonales girados y podemos determinar un máximo y un mínimo con esta ecuación. Si desarrollamos esta ecuación, no voy a hacer los pasos, pero si desarrollamos esta ecuación, para que de cero, vamos a decir que la tangente 2 alfa es igual a 2 por el momento centrífugo baricéntrico menos el momento de segundo orden del eje Y baricéntrico menos el momento de segundo orden del eje X baricéntrico. De acá vamos a determinar ese ángulo que giran estos dos ejes, el momento centrífugo va a ser nulo, y para ese ángulo, estos dos ejes van a ser ejes principales de inercia. Esto que está acá se toma. Esta definición se toma en los parciales, en los parcialitos, en los finales, se toma en todos lados. Estos lo tienen que saber como su apellido para esta materia y para esta unidad. Hay dos ejes baricéntricos. Yo los giro y determino un ángulo. Hay un ángulo en el cual esos ejes baricéntricos girados que me va a dar un momento centrífugo nulo y voy a tener un valor máximo para uno de esos ejes y un valor mínimo para el otro eje. Y eso me va a determinar cómo tengo que ubicar mi pieza, de qué manera voy a ubicar mi pieza para que tenga la menor deformación. ¿What? Ahora vamos a seguir y vamos a ver algunas piezas cómo se comportan. ¿Sí? Hasta acá, ¿me siguieron? Muy difícil. José, Sí. me gustaría hacer un comentario. Capaz ¿Y que qué los quiere? chicos... Sí. Bueno, más allá de que el momento de inercia, chicos, está definido como lo que es el área por la distancia al cuadrado, está bueno que entiendan que es la capacidad que tiene el cuerpo o la sección de resistirse al giro o a las deformaciones. Por eso es que Eso nosotros todavía, buscamos... sí, eso Sí, todavía no lo comprenden, pero está bueno que lo nombren. Sí. claro, porque por ahí se preguntan, ¿qué es el momento de inercia y Claro, por qué lo calculo? ¿Por qué lo calculo? Bueno, es necesario, se usa un montón y lo van a seguir viendo ahora con José, pero está bueno que entiendan que es eso, es la capacidad que tiene el cuerpo de oponerse a las deformaciones. exacto. Una de las definiciones, es más, ahora en una de las... yo tengo la filmina, tendría que mostrar la filmina. Ahora lo voy a mostrar la filmina, no lo pongo en la computadora, le pongo la filmina.
de lo que está diciendo mi ayudante. ¿Cómo soporta las deformaciones una pieza si yo la ubico respecto a los ejes principales de inercia? ¿Sí? Bien, para poder determinar estos valores máximos y mínimos, en el apunte, estoy viendo el apunte ahora, en el apunte. Bueno, pueden determinarlo, ahí en el apunte, en la página, creo que es página 12, está el momento de inercia baricéntrico respecto al eje X' y al eje Y'. Hay dos fórmulas, ahora las vamos a copiar, así la tienen. Esto en la teoría es un poco engorroso, pero tienen que saber de dónde sale y por qué sale de esta manera. Bueno, según el apunte y según la teoría, que hago el desarrollo, que era esto que está acá, este momento de inercia respecto al eje X' baricéntrico, y después tengo para el eje Y, entonces tengo J'XG igual J'Ig, lo tienen en el apunte, y J'X' Y'G. Una vez que yo obtengo el ángulo alfa en el cual voy a tener mis momentos de inercia máximos y mínimo, lo llevo a esta ecuación y obtengo el valor máximo y mínimo. Y para esos valores, el momento X' y Y' va a ser nulo. Les tiene que dar así, porque las ecuaciones, se llega a las ecuaciones de tal manera de que el centrífugo tiene que ser nulo para obtener los principales de inercia y el máximo y el mínimo respecto a uno u otro eje. Entonces, esta ecuación las tienen, una de esas nosotros la desarrollamos, se puede desarrollar para la otra, para el otro eje. Con ese valor de alfa obtienen el máximo y el mínimo. Ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ver que le va a cerrar mucho más fácil. Y hay otra fórmula de otra teoría y con otro desarrollo matemático que a mí me gusta usar, que es J12, la estoy copiando porque nunca me la acuerdo. Estas son obviamente las ecuaciones que siempre uno se machetea, más o menos un medio de la raíz de Jxg menos Jig al cuadrado más 4 por Jxig al cuadrado. Esta fórmula, con el ángulo alfa que ustedes determinaron, pueden venir acá, a esta ecuación que nosotros desarrollamos, y obtener un valor, Uno de estos va a ser un máximo y el otro va a ser un mínimo, y el centrífugo va a ser nulo. Pero esta fórmula también es otro desarrollo matemático, también con las mismas ecuaciones, que yo puedo determinar. Con esta ecuación me va a dar positivo y negativo. Uno de estos me va a dar el J1 y el otro el J2. El J1 va a ser el máximo y el J2 va a ser el mínimo. Esta ecuación la desarrollaba y la explicaba generalmente un ingeniero que se llamaba Saint-Gurten, y esta la desarrollaba el ingeniero González Morón. O sea, cada maestro con su librito. Da exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho utilizar esta fórmula, pero para poder utilizar esta fórmula, que se la puede utilizar para poder hacer el desarrollo de esta fórmula, es un poquito más engorroso del desarrollo de el que acabamos de ver de estas tres ecuaciones. Entonces, por eso hago el desarrollo de estas tres ecuaciones y después esta ecuación se las doy como dato. Es las dos. Bien, ya estamos en condiciones entonces de agarrar cualquier sección, determinar los momentos de inercia, por ejemplo vamos a agarrar esta sección que ya la tenemos, determinar los momentos de inercia respecto de los baricentros y después determinar los momentos de inercia
máximos y mínimos y en qué ángulo está. ¿Sí? Bien. ¿Qué hora es? 8:18. Vamos a seguir un poquito más. Según el apunte, acá estoy viendo, ustedes tienen secciones, como por ejemplo, una sección, vamos a seguir con el mismo criterio del apunte, una sección, por ejemplo, una T. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, para este tipo de sección, para esta sección, si tenía un eje de simetría, ¿qué pasaba? Esta tiene un eje de simetría. ¿Qué pasaba si yo tenía una sección, un eje de simetría? El baricentro seguro estaba en ese eje. Perfecto. O sea que el baricentro seguro está en algún lugar de este eje. Por lo tanto, este IG pasa por el baricentro. Y si tenía una pieza que tenía dos ejes de simetría, ¿El baricentro está en la intersección? el baricentro está en la intersección de los dos. Ahora acá el baricentro yo no sé dónde está, pero sé que está en algún lugar. Ahora, el momento centrífugo, el JXI, de esta pieza, ¿qué valor tiene? Y el JXI de esta pieza, ¿qué valor tiene? De esta lo podemos determinar porque tenemos la tabla. Vamos al cuadrado. Fíjense el cuadrado. Momento centrífugo baricentro, nulo. 0. Por lo tanto, esto es 0. Vayamos a este. ¿Qué pasa a este? Supongamos que tenemos cualquier eje pasante por acá. No el baricentro, cualquier eje. Cuando vamos a calcular el momento centrífugo de esta sección, por definición, ¿se acuerdan qué era? JXI, integral del área de X por Y, diferencial área. Por lo tanto, si vamos a determinar para cualquier sección, yo voy a determinar para un diferencial área que está acá, entonces voy a tener una distancia hasta acá, menos I, y una distancia hasta acá, X. Entonces va a ser X positivo menos Y negativo diferencial área. Pero para esta diferencial área va a haber una igual diferencial área de este lado, que va a ser menos X, va a ser menos Y. Cuando hago la sumatoria, uno va a dar negativo y el otro va a dar positivo. Por lo tanto, siempre voy a tener un área de un lado del eje que sea simétrico en correlación al otro. Por lo tanto, como esta es la sumatoria, la integral, es la sumatoria de todas las diferenciales áreas, y para este caso, si yo hago para este pedacito, voy a tener otro pedacito que le resta, y si hago un pedacito acá, va a haber otro pedacito acá que le resta, y si hago toda esta sección, va a haber toda esta sección que le resta, y si hago toda esta sección, va a haber toda esta sección que le resta. Por lo tanto, sí o sí, va a ser 0. Si yo tengo un eje de simetría, ese eje de simetría no solamente va a contener al baricentro, sino que el momento centrífugo va a ser 0. Por lo tanto, acá es lo mismo. Para cualquier
área que yo esté analizando en este sector, voy a tener otra área acá que va a estar restando. Por lo tanto, el momento centrífugo es 0. Y si nos vamos a la tabla, con este análisis cortito y sin hacer número, fíjense que el momento centrífugo baricentro de un cuadrado es 0, porque tengo eje de simetría. El momento centrífugo de un rectángulo, tengo eje de simetría, es 0. Un triángulo isósceles, tengo un eje de simetría para estos dos ejes, ojo, para estos dos ejes, X sub G y Y sub G, que son los baricentrios, y solo para estos dos ejes, porque si tengo los ejes rotados es diferente, el momento centrífugo es nulo. Fíjense este rombo, momento centrífugo es nulo. Este trapecio, momento centrífugo es nulo. Y así para cada una de las secciones. Si yo tengo un eje de simetría, un círculo, un eje de simetría, el momento centrífugo es nulo. Si yo tengo media circunferencia, el centrífugo es nulo. Y para esta, que tengo un ángulo, es una parte de una circunferencia, también es nulo. ¿Por qué? Porque tengo un eje de simetría. Entonces ya sabemos cómo determinar, cuando nosotros, acá voy a ver esto es lo que determinamos nosotros, momento de inercia respecto al eje X sub 0 y sub 0, respecto a los baricentros, y después determinamos el momento centrífugo respecto al baricentro de un rectángulo. Esto es lo primero que hicimos. Y da nulo. Y da nulo, obviamente, tiene que dar nulo porque tiene un eje de simetría. Por lo tanto, ya sabemos calcular, si nosotros quisiéramos agarrar, por ejemplo, este de trapecio, por ejemplo, y hacemos todas las cuentas, miren qué lindas cuentas que le da, si tienen ganas, por definición, pueden partir del J respecto a los ejes X sub 0 y Y sub 0, y después por Steiner sacan el JXG, y después por Steiner sacan el JX, y el baricéntrico le tiene que dar nulo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros al principio? O sea que ya saben hacer, si se ponen, para cada una de las secciones. Pero bueno, tenemos las tablas, así que ya en este caso, ya sabemos cómo poder determinar el momento baricéntrico, el momento para los ejes X sub 0 e Y sub 0, y los centrífugos baricéntricos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Bueno, son 8:30. Vamos a tomarnos un respiro. Vamos a ver algunas secciones. Voy a ver si les comparto pantalla y vemos alguno que otro caso de la vida real. Y vamos a hacer unos ejercicios. Todo esto vamos a pasarlo a ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio un poco complejo, como para que les quede ahí igual en el apunte, tienen en el apunte ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, así también les queda cómo pueden realizar esta teoría que estuvimos hablando de momentos de inercia. ¿Sí? Son 8:30, nos vemos a las 9. ¿Sí? Vale, nos vemos en un rato Dale. entonces. Dale, dale.